buenas con todos. Soy el licenciado Juan Chacaltana y ahora vamos a continuar con la segunda clase del módulo de formación de imagen por resonancia magnética. Ya en la anterior clase hemos hablado acerca de la codificación espacial y en esta ocasión hablaremos acerca del espacio K y la transformada de Fourier. Recordemos un poco el temario y ahora en esta ocasión hablaremos acerca de la definición, organización, propiedades y tipos de llenado del espacio K, como también acerca de la definición de la transformada de Fourier y los tipos de transformadas que existen. Es muy importante que recordemos que cuando nuestro paciente es ingresado a nuestro resonador y sometido a un intenso campo magnético, se empiezan a enviar múltiples secuencias de pulsos, pudiendo ser una secuencia spin eco o una secuencia eco de gradiente. Pero lo importante de esto es que vamos a poder obtener una señal de resonancia magnética, y no solo una, sino muchas señales provenientes de la zona de interés. Pero es muy importante mencionar que la señal de resonancia magnética está conformada por muchísimas ondas sinusoidales, ondas de frecuencia, que van a tener distinta frecuencia, valga la redundancia, distinta fase y distinta amplitud, para que posteriormente pueda ser almacenada en una plataforma abstracta y luego, mediante una operación matemática, pueda ser transformada finalmente en una imagen. Esta plataforma abstracta recibe el nombre de espacio K y la operación matemática se llama transformada de Fourier. Entonces, ¿qué es el espacio K? Muy bien, les presento al espacio K. El espacio K es una plataforma abstracta en donde se van a almacenar todas las ondas sinusoidales de todas las señales de resonancia captadas por nuestra antena, para que luego, mediante una operación matemática, ésta finalmente pueda transformarse en una imagen. Por ejemplo, recordemos nuestra época escolar. Cuando el profesor nos dictaba la clase, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Para no olvidarnos, anotábamos en un cuaderno y lo hacíamos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. En resonancia magnética es muy parecido. Se va a almacenar no en un cuaderno, pero sí en una plataforma abstracta que se llama espacio K. Y se va a llenar de igual forma, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, como escribíamos, siendo este el llenado clásico del espacio K, que iremos viendo mientras desarrollamos esta clase. La imagen que nosotros vemos acá del espacio K es una vista de arriba, es una vista cefálica. Pero ¿cómo se vería el espacio K desde otro ángulo? Se vería de este modo. Muy peculiar esta forma del espacio K. La pregunta sería, ¿por qué se llama K? Se llama K porque es un término matemático que se utiliza para diferenciar las ondas de frecuencias espaciales de las señales de resonancia de otro tipo de ondas de frecuencias espaciales. La otra pregunta sería, ¿por qué se llama espacio? Se llama espacio porque va a tener tres componentes que van a definir su dominio: K sub i, K sub x y K sub z. Estas componentes es la que va a definir su dominio y le va a dar la forma rectangular al espacio K. Entonces, al igual que un plano cartesiano tiene sus tres ejes, el espacio K también tiene sus tres componentes. Y es esto lo que determina y define el dominio del espacio K. Muy bien, ahora hablemos acerca de la organización del espacio K. ¿Qué les recuerda esta imagen? Se trata acerca de la codificación espacial, ¿cierto? Y como recordarán, la codificación de fase se da en el eje Y y la codificación de frecuencia en el eje X. De igual forma, en el espacio K
van a estar determinadas por dos líneas perpendiculares entre sí, el eje K sub i y el eje K sub x. La fase va a estar relacionada al eje K sub i y la frecuencia relacionada al eje K sub x, muy parecido a los ejes de la codificación espacial. Es decir, que estas coordenadas van a estar relacionadas entre sí. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta que cada punto del espacio K va a corresponder a una frecuencia espacial particular. ¿A qué quiero llegar con esto? Veamos la siguiente gráfica. Es importante tener en cuenta que una onda sinusoidal va a estar formado por tres características importantes. Va a tener una frecuencia, va a tener una amplitud y va a tener una fase. Y como sabemos, el espacio K va a almacenar muchas ondas sinusoidales de muchas señales de resonancia. Veamos. Partimos del centro del espacio K y podemos notar que cuando nos alejamos del centro del espacio K, aumentan mis frecuencias. Entendamos frecuencia, para este caso, como líneas blancas y negras. Entonces, cuando yo me alejo del espacio K, aumentan mis líneas blancas y negras, es decir, aumentan mis frecuencias de estas ondas sinusoidales. Comparado con este otro punto, en donde vemos que hay pocas líneas blancas y negras, es decir, hay bajas frecuencias. Entonces, el centro del espacio K va a almacenar señales u ondas sinusoidales de baja frecuencia y la periferia va a almacenar ondas sinusoidales de alta frecuencia. La otra característica de una onda sinusoidal es su amplitud. Para este caso entendamos la amplitud como la distancia entre estas líneas blancas y negras. Nuevamente, partimos del centro del espacio K y podemos observar que mientras me alejo del espacio K, del centro del espacio, la amplitud es menor. Es decir, que la distancia entre estas líneas blancas y negras es mucho más corta comparada a un punto más cercano al centro del espacio K, en donde esta distancia entre las líneas blancas y negras es mucho mayor. Por lo tanto, podemos decir que el centro del espacio K contiene ondas de alta o una mayor amplitud, a diferencia que mientras me alejo del centro del espacio K, estas ondas van a tener una menor amplitud. Finalmente, una tercera característica de la onda es su fase. Y entendamos la fase como la dirección que toman estas ondas sinusoidales. Partimos nuevamente del centro y podemos ver que mientras me alejo del centro del espacio K, la dirección de estas ondas son de forma horizontal. Y mientras me alejo en sentido de izquierda a derecha, en el eje K sub x, podemos apreciar de que estas ondas son de forma vertical. Y mientras tome un punto medio entre el eje X y el eje Y, podemos ver que van a tomar una dirección diagonal. En resumen, ¿a qué quiero llegar con todo esto? ¿Qué quiero que entienda? Que el centro del espacio K estará conformada por ondas sinusoidales de baja frecuencia y alta amplitud, y la periferia estará formada
por ondas sinusoidales de alta frecuencia pero de baja amplitud. ¿Y por qué es tan importante entender estas características de organización del espacio K? Pues porque el centro del espacio K me va a dar información muy importante con respecto al contraste de la imagen. Es decir, me va a dar información de qué tipo de secuencia es, qué potenciación es y entre otras características. Mientras que la periferia del espacio K me va a dar información de los detalles y bordes de la imagen. Es decir, me va a dar información de la resolución de la imagen. Y esto es muy importante porque en base a esta organización del espacio K vamos a poder obtener una información que nos va a permitir aprovechar el diseño de cada secuencia, como por ejemplo cuando se adquiere un estudio de angioresonancia, ¿no? Podemos emplear una secuencia que se centre principalmente en llenar el centro del espacio K, es decir, que nos da una mayor información del contraste de la imagen. Ahora quiero compartir con ustedes dos datos muy importantes. Lo primero es que el espacio K no se va a correlacionar de forma directa con la imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un punto específico a nivel del asta posterior del ventrículo lateral del lado derecho no va a coincidir en ubicación en referencia al espacio K. O un punto a nivel del cuerpo calloso no va a coincidir en su misma ubicación en el espacio K. ¿Por qué le menciono esto? Porque en verdad cualquier punto del espacio K va a contener información de toda la imagen. Lo segundo que quiero que tengan en cuenta, como ya les había comentado, el espacio K va a estar formado por ejes, quienes van a definirlos en dominio. Y estos ejes de coordenada van a dividir al espacio en 4 cuadrantes. Y cada cuadrante va a contener la misma información, solo que en distinta amplitud y distinta fase. Les menciono estas dos cosas importantes porque esto le va a dar entrada a la propiedad más importante del espacio K, que es la simetría especular, o también llamada simetría hermitiana o conjugada. Esto está en relación a la disposición de sus datos, es decir, que los valores de un punto específico del espacio K puede ser calculada a partir de los valores que se encuentran en el punto simétrico respecto al centro. Como les había comentado, un punto contiene información de toda la imagen, y si ubicamos su punto en una simetría opuesta, simplemente va a contener la misma información, pero en distinta fase y en distinta amplitud. Esto es muy importante porque nos va a permitir aplicarlo durante la práctica en la modificación de parámetros para poder reducir tiempos de adquisición. Veamos esta otra gráfica. Como les había comentado, si yo ubico un punto en su simetría opuesta, es decir, en espejo en el espacio K, va a contener la misma información, pero va a tener una diferente fase, pero una misma amplitud. Hablemos ahora acerca del llenado del espacio K. Existen distintas formas de llenar el espacio K, pero trataremos de mencionar las más importantes. Empecemos por el llenado cartesiano, o también llamado clásico, y consiste en llenar el espacio K de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Algo que debemos tener en cuenta es que el centro del espacio K se va a llenar usando una menor pendiente de la gradiente de codificación de fase,
mientras que la periferia va a ser llenado usando una mayor pendiente de la gradiente de codificación de fase. Veamos este otro ejemplo en donde vemos que se llena de arriba hacia abajo y vemos cómo la información que se obtiene es partiendo del detalle de la imagen hasta tener el contraste mismo de la imagen. Otro tipo de llenado del espacio K es el de tipo concéntrico o céntrico, que consiste en llenar desde el centro hacia la periferia, es decir, desde el contraste de la imagen hacia el detalle de la imagen. También tenemos el llenado de tipo espiral, y es muy usado este tipo de llenado en estudios angiográficos, ya que nos interesa empezar a obtener una imagen que tenga mayor información del centro del espacio K, es decir, mayor información del contraste de la imagen, y posteriormente se puede ir llenando la periferia para obtener información del detalle de la imagen. Además, también tenemos el llenado de tipo zigzag, muy usado en las secuencias ecoplanares, como por ejemplo en difusión o perfusión. También es importante mencionar que tenemos un llenado de tipo radial. Es muy usado en secuencias, por ejemplo, aquellas secuencias que reducen el artefacto de movimiento, como las secuencias Blade o Propeller o Multibay de las distintas casas comerciales. Finalmente vamos a hablar acerca de la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una operación matemática que va a descomponer una señal compleja en sus componentes de frecuencias. Esta operación fue desarrollada por el físico y matemático francés Jean-Baptiste Joseph Fourier. Valgan verdades, esta operación contiene muchas ecuaciones matemáticas, pero vamos a tratar de explicar de manera didáctica cómo es que la transformada de Fourier influye en el proceso de formación de imagen. Partimos del hecho que una señal de resonancia puede ser descompuesta en muchas ondas sinusoidales. Es muy importante mencionar que esta señal de resonancia está localizada en un solo eje. Es por ello que la operación matemática que se utiliza es llamada transformada de Fourier unidimensional. Por otro lado, la transformada de Fourier también puede descomponer una imagen en muchas ondas sinusoidales. En esta ocasión, una imagen contiene dos ejes, el eje X y el eje Y. Es por ello que la transformada de Fourier que se va a aplicar es bidimensional. Es muy importante que tengan en cuenta que esta operación matemática puede realizarse también de forma inversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedo de las muchas ondas sinusoidales, mediante una transformada de Fourier unidimensional inversa, puedo obtener nuevamente mi señal de resonancia. Por otro lado, puedo procesar mis ondas sinusoidales mediante una transformada de Fourier 2 o bidimensional inversa para poder obtener nuevamente mi imagen. Veamos de una forma detallada la transformada de Fourier unidimensional. Veamos esta gráfica y vemos que la señal está compuesta por múltiples ondas superpuestas todas entre sí. Una de las características de esta señal es que se encuentra dentro de su dominio temporal, es decir, en un eje de amplitud versus tiempo. La transformada de Fourier lo que va a hacer es descomponer esta señal de ondas superpuestas y las va a separar mediante una operación matemática. Y lo que va a hacer es que ahora esta señal que se encontraba en el dominio temporal pase a pertenecer al dominio de frecuencias, es decir, en un eje de amplitud versus frecuencia. Dicho de otro modo,
podemos decir que la transformada de Fourier unidimensional lo que hace es pasar la señal de resonancia de un plano temporal o un dominio temporal a un dominio de frecuencias. Ahora veamos la transformada de Fourier bidimensional. Partimos de una imagen, sacamos una muestra de una imagen que tiene una escala de grises y partimos del hecho de que esta imagen que se encuentra en su dominio de espacio, mediante una transformada de Fourier puedo descomponerla y pasar a su dominio de frecuencia. Como les había comentado, esta operación matemática también puede ser realizada de forma inversa. Es por eso que cuando nosotros llenamos el espacio K, que almacena todas las ondas sinusoidales en distintas frecuencias, en distintas fases y en distinta amplitud, va a poder ser convertida ahora en un dominio de imagen mediante una transformada de Fourier bidimensional inversa. En conclusión y en resumen, la transformada de Fourier va a descomponer las señales de resonancia en ondas sinusoidales mediante una transformada de Fourier unidimensional. Luego, estas ondas sinusoidales, mediante una transformada de Fourier bidimensional inversa, va a ser procesada para convertirse finalmente en una imagen que nosotros podamos ver y entender. Muy bien, espero que esta clase haya podido ser didáctica, no haya podido ser confusa. De todos modos, estoy a la espera de sus consultas y de que podamos resolver dudas. No se olviden de poder seguirme en mis redes sociales, de poder darle like a mi fanpage MRayScanner y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.